Buenas noches. Estoy seguro que más de una persona en Lorca, podría ser en Córdoba, ya que estoy en Lorca, seguramente si han oído hablar o comentar que yo iba a hablar hoy sobre la Tercera República, ha podido hacer un comentario que yo puedo entender perfectamente, pero ¿a qué viene esto? Con lo que está cayendo. ¿Hablar de la República ahora? ¿Esto es un capricho? ¿Es una extravagancia? ¿Qué tiene que ver la Tercera República con la tremenda crisis económica, crisis social, crisis de valores, crisis ética que se está dando en nuestro país y en Europa? Pues será mi voz, o que no funciona, pero ya no puedo levantar más la voz. Si pueden modular eso. ¿Vale ahora? Sí, ¿no? Bien. Estaba diciendo que se podía haber hecho el comentario: ¿qué tiene que ver la Tercera República con lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país? Yo tengo la intención en mi exposición y después en las preguntas que ustedes hagan, porque debe haber coloquio, de intentar aclarar una serie de cuestiones, para lo cual tendré que hacer un pequeño análisis histórico de lo que ha ocurrido, para terminar haciendo propuestas concretas para aquí y ahora sobre lo que yo considero deben ser los ejes fundamentales de una Tercera República española. Sobre la República todavía no se puede hablar con serenidad en nuestro país. Todavía hay quien considera a la República Española, en concreto la segunda, como la anti-España. La quema de conventos, la persecución, los rojos levantados contra las instituciones más sagradas. Eso ha sido una mistificación de la historia. Pero también, desde el campo republicano, conviene puntualizar algunas cosas. La Segunda República fue un régimen legal, como después voy a explicar, pero que tuvo la desgracia, pero en cierta medida también se ha beneficiado, de que murió a manos de un levantamiento sedicioso. Y saben ustedes que la corona de martirio siempre hace aparecer al fallecido, al asesinado, como unas cualidades superiores a las que tuvo. Quiero decir que la Segunda República tuvo graves fallos y cuestiones difíciles de explicar. Y yo voy a intentar, aunque sea de pasada, hablar de las mismas. Porque el problema que a todos aquellos que ondean la bandera tricolor, a toda la serie de gente joven que va a las manifestaciones, a todos los que gritan contra la monarquía y hablan de la República, yo les haría una pregunta: ¿qué república quieres? Y una segunda república, ¿para ti qué es la república? Y una tercera, ¿para qué la quieres? A mí nunca me han gustado los que gritan cosas y que no saben los contenidos. Por tanto, yo quiero hablar de mi visión de la república desde la serenidad, no desde el apasionamiento, y desde lo que ha sido la República en España y lo que puede ser en la circunstancia de hoy. Para ello, no tengo más remedio que situarme ante ustedes en el tema de la Tercera República, meterla, inscribirla en un triángulo equilátero, un triángulo con tres lados iguales. El primer lado sería una breve historia de lo que han sido las dos primeras repúblicas, la Primera República de 1873 y la Segunda República de 1931 hasta la sedición fascista de Franco, 1936. El otro lado del triángulo, otro lado, sería la transición. Esto que se está poniendo ahora como modelo, donde ha habido una serie de películas, de vídeos en la televisión, donde aparece el monarca como el gran protagonista de aquella noche del 23 de febrero y de una serie de logros. Yo voy a intentar, con el bisturí, abrir qué hay detrás de eso. Y la tercer lado es la crisis económica. Pero la respuesta que tenemos que dar como ciudadanos a la cuestión de la crisis actual. Porque para mí la Tercera República no va a venir. La traemos ustedes, los que están ahí y los que están en la calle, y yo, o no hay Tercera República. Por eso yo hago una propuesta para que la gente se moje, si quiere. Yo no vengo a dar aquí una conferencia más o menos brillante, más o menos cansada y me voy. No. Yo hago una propuesta para intentar salir de la situación actual. Gustará, no gustará, pero es una propuesta con esta.
Entonces voy a intentar abordar la explicación del primer lado, la Primera y Segunda Repúblicas. La historia de España yo creo que es una historia que, como dijo un presidente, el último, de la Primera República Española, don Emilio Castelar, decía: la historia de España se puede escribir en un folio, se ha repetido muchas veces, y ustedes lo van a comprobar en cuanto yo haga un breve repaso histórico. En el año 1868 tiene lugar uno de los muchos pronunciamientos militares que ha habido en nuestra historia. El general Prim, el general Serrano, el almirante Topete se sublevan en Cádiz y destronan a Isabel II, que estaba pasando sus vacaciones de verano en San Sebastián. Tiene que salir corriendo. Y de pronto los que hacen la revolución, con una participación popular muy escasa, tengan ustedes presentes que en el año 1868 no existían las organizaciones obreras. En aquel mismo año el anarquista Fanelli viene a plantear la ideología anarquista en España, en ese año. Y es después cuando llegan las ideas de Carlos Marx, y es en el año 1879 cuando se crea el Partido Socialista Obrero Español. Estoy hablando de una época en la que no había movimiento obrero organizado. Es por tanto una revolución de militares y unas pocas capas de personas de capa media, media alta. Pues aquella revolución se encuentran con una reina destronada, y lo primero que hacen es un gobierno provisional y se dedican a hacer una constitución progresista. Después alguien me puede preguntar por qué digo eso, la Constitución de 1869. Pero el problema es que quieren seguir teniendo un rey. Y entonces empiezan a buscar reyes por todas las casas reinantes de Europa. Y reparan en el duque de Aosta, de la casa de Saboya. Entonces se propone y las Cortes eligen a Amadeo I, rey de España. El primer rey que se llamó rey de España. Hasta entonces ninguno se llamó rey de España. Lo lanzo para después, a la hora de las preguntas, si quieren decir por qué digo esto. Eligen a Amadeo de Saboya, el hombre que lo ha traído es asesinado, tanto que el rey, cuando desembarca y llega a Madrid, lo primero que hace es ver el cadáver del general que lo ha traído a España, que ha procurado que venga. Amadeo de Saboya se harta del país, y tuvo razones. Se harta porque no cuaja ni aquella monarquía ni el proyecto político, y una buena mañana aparece ante las Cortes la carta de dimisión de Amadeo de Saboya diciendo que me voy. Solía decir en italiano, cuando no entendía lo que pasaba en este país: per Baco non capisco niente. Por Baco no entiendo nada de lo que pasa en este país. El caso es que se va, y en ese momento el país se colapsa. Y entonces aquellas Cortes que se habían convocado para hacer una constitución monárquica, se encuentran los diputados sin saber qué hacer, y entonces declaran la República. ¿Qué estoy diciendo? Que la Primera República no vino por una eclosión popular en la calle, por una revolución, vino porque el sistema monárquico de Amadeo de Saboya se colapsó. ¿Y qué hacemos? Y unos diputados que estaban allí para hacer, en nombre de una constitución monárquica, pues proclaman la República. ¿Había republicanos en España? Sí. Pero los republicanos que habían en España eran personas de cátedra, generalmente gente estudiosa, gente de muy buenas intenciones, y la prueba está que en aquella república, que tuvo 4 presidentes, 2 andaluces y 2 catalanes, dura 10 meses. 10 meses y 4 presidentes. Y ocurre de todo. El cantonalismo, ustedes saben algo de eso, pero solamente el cantonalismo en Cartagena. El cantón de Jaén le declara la guerra al cantón de Granada, ocurre un levantamiento carlista. Es decir, en 10 meses aquellos hombres solamente les da tiempo de hacer un proyecto de constitución, pero sí dejan algo. Lo tengo aquí. Dejan las ideas que ellos querían aplicar. Estoy hablando de que todos ellos, de Salmerón a Pi Margall, de Castilar o Figueras, eran hombres de cátedra, hombres, diríamos, progresistas, bien intencionados, pero no había un movimiento popular republicano en el país. No obstante, ellos dejaron estas ideas que fracasaron. Por ejemplo, reducir a 9 las horas de trabajo, que entonces eran 10 o 11. Poner por primera vez en España un salario mínimo.
haber jurados mixtos entre trabajadores y empresarios para resolver los conflictos, que 1/5 de las herencias pasase al Estado, expropiación de la propiedad de las tierras que no se cultivasen, que aquellas personas que tenían en arrendamiento tierras, cuando hubiesen pagado todo lo que la tierra valía, pasase a la propiedad de quien lo llevaba en arrendamiento. Hacer, por ejemplo, hospitales y casas para las viudas de los obreros y de los obreros que habían tenido accidentes. Es decir, se notaba en aquellos hombres una intención social. Estoy hablando de 1873. Lo que ocurre que, como tantas veces en España, el capitán general de Madrid, cuando dimite el último presidente, Castelar, y están en la sesión para elegir al siguiente presidente, recuerden ustedes lo de Tejero, el capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, irrumpe en el Congreso y decreta disueltas las Cortes. Así acabó nuestra primera república. Y aún así se tiran un cierto tiempo a ver qué hacer, qué hacen, no saben qué hacer, hay un régimen provisional, hasta que hay otro pronunciamiento de otro militar en Sagunto, el general Martínez Campos, que proclama al hijo de la desterrada, a Alfonso XII, como rey de España. Y es decir, que a los 6 años en que el general Prim en las Cortes españolas dijo los Borbones en España, jamás, 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 a los 5 o 6 años teníamos a otro Borbón entrando a caballo por la puerta de Alcalá. Bien, primera parte dicha muy rápidamente. Si alguien después quiere más detalles, yo entraré en los mismos. Y así pasa el tiempo, entra la dinastía borbónica, lo que se llama la Restauración, se instaura el bipartidismo, Cánovas-Sagasta, y se proclama una constitución, la de 1876, que es la que más ha durado. No es verdad cuando nos dicen que la Constitución española actual es la que más ha durado. Es mentira. La que más duró fue la de 1876, que duró desde 1876 a 1923, en que tuvo otro golpe de Estado, el del general Primo de Rivera, que acabó con ella. El caso es que el general Primo de Rivera pues da un golpe de Estado con permiso y anuencia del monarca, copiando lo que había pasado en Italia con Mussolini y el rey Víctor Manuel, y entonces le da vacaciones al sistema democrático. Pero la dictadura de Primo de Rivera se vio afectada por la gran crisis económica antesala de la actual del año 1929. Entonces el dictador tiene que dimitir y le sucede el general Berenguer, y este enseguida dimite, y el último dictador es el almirante Aznar, tío abuelo del que ha sido presidente de gobierno en España. Pero estamos ya a las puertas de la Segunda República, pero quiero darles a ustedes un dato. En el año 1930, el 17 de agosto, se reúnen en San Sebastián, lo que ha venido a llamarse el Pacto de San Sebastián, las siguientes personalidades republicanas que a ustedes les sonará. Por Alianza Republicana, don Alejandro Lerroux. Por Acción Republicana, don Manuel Azaña. Por el Partido Radical Socialista, don Marcelino Domingo y don Álvaro de Albornoz. Por la derecha liberal republicana, Alcalá Zamora, que después fue presidente de la República, y Miguel Maura. Por Acción Republicana de Cataluña, Matías Mayol. El Partido Socialista Obrero Español no se quiso meter mucho en el pacto, pero como le podía interesar, mandó a 2 representantes, a Indalecio Prieto, y mandó también a Fernando de los Ríos. Pero aquí voy a poner ¿qué acordaba aquel comité revolucionario? Aquel comité revolucionario acuerda un levantamiento militar contra la monarquía y la dictadura, y se le encarga a los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández que se levanten en armas el día 15 de diciembre contra la monarquía. Y ya estamos con el mismo problema en este país nuestro. Los militares dando golpes de Estado, las más veces en nombre de la derecha, pero también a veces en nombre de la izquierda. Si alguien después me pregunta qué golpes, yo diré cuáles son. Es decir, otra vez usurpándole la decisión al pueblo soberano. ¿Qué ocurre? Que hay un problema y los capitanes sublevados deciden adelantar a 3 días antes, al 12 de diciembre, el levantamiento. Automáticamente son detenidos. El Comité Revolucionario de la República
pasa a la cárcel. Y es curioso porque de la cárcel saldrán a hacerse cargo del gobierno provisional de la República y estos capitanes son ipso facto fusilados. Hasta ahora la Segunda República aparecía como un intento, como mucho, de un grupito de personas que querían utilizar los mecanismos de siempre, el levantamiento popular. Hasta que ocurre un hecho. El almirante Aznar, el último dictador, pues convoca elecciones municipales. Y aquellas elecciones municipales que se empieza a votar el 12 de abril y los resultados se conocen el 14, sobre todo en Eibar, donde se iza la primera bandera republicana, aunque hay un pueblo de León llamado Sahagún que dice que fueron allí, es una disputa entre dos poblaciones, aquellas elecciones arrojan el siguiente resultado. Hubo 22.000 concejales monárquicos y 5.800 concejales republicanos. Tomemos el dato. Si tenemos en cuenta estos datos, los concejales monárquicos ganaron. Lo que ocurre es que los concejales republicanos ganaron en 41 de las 52 capitales de provincia. Es decir, cualquier concejal republicano tenía detrás más españoles que los concejales de los pequeños pueblos. El hecho es tan importante que después se ha repetido en la historia de España. En el año 1979, recordarán muchos de los que están aquí, se eligió un gobierno en España, creo que fue en el mes de marzo, se votó a la UCD y al mes siguiente el pueblo soberano votó a la izquierda para administrar el dinero que daba la UCD, lo cual nos situó en una contradicción muy grande. Pero en fin, sería otro tema. El caso es que el rey, ante lo que está ocurriendo, recurre al general Sanjurjo porque está dispuesto a resistir y son los propios militares los que dicen, señor, hay que irse. Y se va. Y cosa curiosa, son las juventudes socialistas con un pañuelo en el brazo las que se hacen cargo de que nadie asalte el Palacio Real para que la reina y sus hijos puedan irse después. Digo esto como ejemplo para la historia de las cosas que se están diciendo después. Creo que hicieron lo que tenían que hacer, pero fueron las juventudes socialistas de entonces. El caso es que comienza la República a funcionar. Es verdad que salió la gente a la calle a gritar. Es verdad que se produjo una participación popular, pero no hubo un hecho revolucionario. Y aquella república se enfrentó con una cantidad de problemas enormes. Y aún así intentó, nada más que en los primeros meses, dar señal de lo que quería hacer. No olvidemos que esa república surge cuando está la crisis de 1929, la segunda más importante después de esta. No olvidemos que había tenido lugar la Revolución Soviética, la Constitución Mexicana, la Constitución de Weimar de 1918, donde aparece por primera vez las conquistas sociales de las mujeres. En la mexicana es donde aparece el derecho de las mujeres a un salario igual que de los hombres. Que se cumpliese o no es otra cosa, pero en el primer texto constitucional que aparece en el mexicano. Por tanto, aquella república tenía que hacerse cargo y eco de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y se toman las primeras medidas que las toma el ministro socialista Largo Caballero. Y Largo Caballero lo que plantea es, de una manera inmediata, es fijar un salario mínimo, plantea que los trabajadores del campo tengan el derecho a la seguridad social y al derecho a la seguridad en caso de accidentes como los trabajadores industriales, se plantea la idea de ir a una reforma agraria, es decir, se toman unas medidas inmediatamente que, bueno, a la clase pudiente española, que se pilla de sorpresa, hasta que reacciona, hace que la reforma agraria, en 17 meses, pues solamente se instalaron 600.000 campesinos. Y cuando se produce el levantamiento de Franco, quedaban 2,5 millones de braceros sin darle la tierra. Es decir, no fue una reforma agraria revolucionaria y rápida, hubo de todo. Es verdad que aquella Segunda República hizo más escuelas que en todo el periodo de la monarquía del año 1900 a 1931, más escuelas que nunca. Es la Segunda República en donde tienen lugar las misiones pedagógicas, tiene lugar la formación de aquellos maestros republicanos que tanto marcaron los maestros republicanos, que después el régimen de Franco fue el que represalió al magisterio. Hoy empieza a reconocerse que los gran represaliados, aparte de los dirigentes sindicales y obreros, fueron los maestros de escuela de la República, porque quisieron tallar a las juventudes en una España laica. Pero aquella república tiene un primer problema, que es el de siempre. Al discutir el artículo 26 de la Constitución sobre el tema de la Iglesia, los ánimos se enconan.
la Iglesia se alza de manos. Y es un debate tremendo, como ahora. ¿Por qué estoy citando estas cosas? Porque quiero decirles a ustedes que muchas cosas de las que pasan aquí no son de ahora. Vienen de la noche de los tiempos que nunca la hemos arreglado en este país y vuelven a salir. El debate del artículo 26 es un debate donde se toca ya cuáles son los problemas que van a suceder en el futuro. Cuando se dice que el Estado se separa de la Iglesia, que son dos cosas totalmente distintas. Pero esto hace que se enconen los ánimos, que los políticos conservadores tengan un debate en las Cortes. El caso es que aquella Constitución se aprueba. Pero aquella República tuvo varios momentos, vamos a llamar de tres importantes. El primero, desde su Constitución hasta el año 1932, finales, donde pasa una 33, donde pasa una cosa curiosa. En el año 1932, el 10 de agosto, el general Sanjurjo se levanta en armas contra la República. Cuando muchos locutores de radio y de algunas cadenas, por ejemplo la COPE y el señor Jiménez Los Santos, por ejemplo, empiezan a tergiversar la historia, hay que recordarles que el primer levantamiento contra la República fue el general Sanjurjo. Y la República no lo fusiló, simplemente lo condenó. Y después se exilió. Pero no solamente eso, la República fue débil. Sabía que estaban conspirando generales. Y no tuvo quizás la energía de haber cortado por lo sano el problema que vino después. Por eso hay una primera etapa hasta el 33, después hay 2 años de gobierno de la derecha, de la CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas, dos años de aquella república de gobiernos de derecha, que intenta deshacer los avances en educación que se han hecho en la primera etapa. Y ya el 19 de febrero del año 36 se vota y se elige el famoso Frente Popular. Es decir, que cuando hablamos de la República y empezamos a decir qué bendita era la República, hay que explicar que aquella tuvo 3 fases, que hubo muchos problemas, que estuvo la quema de conventos, que estuvo el tema de la Revolución de Asturias y la intervención del general Franco sofocando el levantamiento de los mineros de Asturias, y que hubo muchos problemas que conviene que los que hoy hablan de la República los estudien y los analicen para no volver a caer en el mismo problema y en los mismos errores. Bien, de manera muy sucinta hemos hablado de un lado del triángulo. El segundo lado del triángulo es la transición. La transición española, saben ustedes, es esa operación que consiste en pasar de una dictadura sin que pase nada, con el rey puesto por Franco, aceptado por todos, incluidos nosotros, aquí todo el mundo va a pillar un poquito de crítica, aceptado por nosotros, por el Partido Comunista, aceptado en concreto un miércoles después del miércoles santo, y donde se dice en España se va a pasar de una dictadura a una situación democrática sin pagar un precio, sin que ocurra absolutamente nada. Bien, la gente que tenía miedo y que ya tenía la experiencia de la guerra civil, pues entendió aquello. Lo que pasa es que ustedes saben, si por poco que conozcan de albañilería, saben que hay obras que se llaman tente mientras cobro. Son las chapuzas, que sirven para salir, para evitar los problemas, pero que al cabo de un tiempo, si la gotera no se repella bien, a los 10 meses sale la gotera. Pues bien, estamos en plena época de que aparecen todas las goteras. Vamos a hablar de la transición y de cuál es la flor de la transición, de lo que se presenta como flor, la Constitución española actual. Esa Constitución española ha sido fuente de conflictos y veremos por qué. Para empezar, hay artículos contradictorios. El artículo 14 dice: todos los españoles son iguales ante la ley. Muy bien. Pero más adelante se dice que hay un señor que no puede ser juzgado porque es inviolable si comete un delito, el rey. Luego ya hay alguien que ya no es igual ante la ley. Para suceder a la corona tienen preferencia los varones sobre las hembras, según un artículo copiado de la Constitución de 1876, salvo que se pone mujer, donde en aquella Constitución se ponía la palabra hembra. Por lo demás es exactamente igual. Una Constitución, por otra parte, que para evitar los problemas, porque estaban los militares, la Constitución se redactó bajo la presión de los cuartos de banderas, desde la amenaza de los militares y desde un rey que capeó el temporal, pero que formó parte también de la presión con los constitucionales. Un ejemplo.
En el mes de enero del año 1978, cuando la Constitución se está redactando, elaborando, el rey, sin pedirle permiso a nadie, nombra a su hijo como príncipe de Asturias. ¿Qué esto qué significaba? Que los que estaban redactando la Constitución tuvieron que redactarla de tal manera que fuese Felipe, y Felipe es el más chico. Luego, por tanto, los que redactaron la Constitución, el monarca les obligó a copiar el artículo de la Constitución de 1876. El monarca no se esperó a que se aprobase la Constitución. Forzó la situación. Dicen que hay sus razones. Si alguien pregunta, diré las que yo he oído. Pero está forzado. Esa Constitución, por ejemplo, dice que en España hay regiones y nacionalidades. Pues si yo digo que hay blancos y negros en una cosa, alguien me puede preguntar, ¿quiénes son los blancos? ¿Quiénes son los negros? Vayamos a preguntarle, ¿quiénes son las nacionalidades? ¿Quiénes son las regiones? No contestan. Lo dejaron en un terreno así como la chapuza, pero ya están apareciendo las goteras de aquellos problemas. Una Constitución que mientras en los demás países de Europa, para entrar en la OTAN o para entrar en la Unión Europea, no solamente tiene que aprobarse en referéndum, aprobar la Cámara por una mayoría de 2/3, aquí se entró en la OTAN y se entró en la Unión Europea, pero vamos simplemente por una mayoría, sin más trámites. Una Constitución que dice en su texto que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante, que tenemos derecho a la vivienda, derecho a la salud, que es curioso todo el título séptimo. Dice, toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, que el Estado, cuando en la economía hay un problema, tiene el interés general, me dice que puedo expropiar. No lo dice. La Constitución de la República sí lo dijo. Que en caso de necesidad la propiedad se expropia. Esta fue más timorata. Pero todos estos artículos después no se han aplicado. ¿Por qué? Pues lo explica don Miguel Roca hace 5 años, dio una entrevista que yo seguí, la tengo porque después se reprodujo en un libro donde hablamos todos, y él dice, miren ustedes, cuando redactamos la Constitución, en el año 1978, estaba muy cerca la Constitución de los claveles. Y entonces había miedo, había que ceder cosas a la izquierda, pero todos sabíamos que no se iban a cumplir. Palabras de Roca, uno de los 7 autores de la Constitución. Es decir, la transición fue un fenómeno en el cual unos cedieron más que otros para que, como dice el príncipe de Salinas en El gato pardo, que todo cambie para que nada cambie. Y una perla. Una muestra. No, por favor. Cuando el 18 de julio de 1978, ya hace un año que se han elegido a unas Cortes por votación popular, menos en el Senado, que 20 y tantos senadores se eligen a dedo por el rey. Conviene no olvidar esto. Pero cuando hay unas Cortes, una Cámara de Diputados y un Senado, el 18 de julio de 1978, la Casa Real lanza el siguiente comunicado para festejar el 18 de julio. Hoy se conmemora el aniversario del alzamiento nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió del ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración. Con prudencia, no me gusta ser extremista en las palabras. Esto en cualquier país democrático significa sentar en el banquillo al jefe del Estado y calificarlo de alta traición. Aquí se tragó, tragamos. Que el rey, tenido por demócrata, justifique el levantamiento del fascismo, ese rey es reo de alta traición. Y no sería la primera vez, porque en las Cortes Constituyentes de la República, una vez que Alfonso XIII se había ido, las Cortes Constituyentes de la República, en la noche del 20 de noviembre, es curiosa esta fecha, se repite mucho, aprueban por unanimidad lo siguiente: las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos de la acta acusatoria, al que fuera de España. Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español,
por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlo jamás ni para él ni para sus sucesores. Es decir, la última legitimidad española declara que don Alfonso no tiene derecho ni sus sucesores. Hoy está reinando uno de sus sucesores. Por segunda vez en la historia de España, la primera el general Prim y la segunda hay que tragarse lo que acuerda alguien. Esta es nuestra historia. Y la historia hay que leerla un poquito porque nos está diciendo dónde estamos. El caso es que la transición ahora mismo, en estos momentos, ya no le sirve a nadie. Fue una gigantesca chapuza. Pero es más, ni siquiera cuando se intenta explicar el papel del jefe del Estado en el 23 de febrero, no es cierto. El rey Juan Carlos I estaba detrás del golpe blando. Estaba detrás. Y después, si me preguntan ustedes, daré datos. Lo que ocurre que en ese momento, cuando Tejero se les va de las manos, no contaban, hay una persona inteligente, el secretario Sabino Fernández Campos, que es el que realmente para al rey y dice lo que hay que hacer. Pero no fue el rey. Ahí está la historia, sabemos las palabras de Miral del Bosch desde la cárcel, lo que ha escrito el coronel Martínez Inglés, lo que ha escrito la Pilar Urbano, lo que ha escrito los demás. Pero la televisión cumple su fin de propaganda. Es decir, estamos en unos momentos en que no existe legalidad que la gente se crea. Y si no, ¿me van ustedes a explicar cómo es posible que en un país democrático haya el grado de robo y de corrupción que existe en este país? Y además, por pueblos que vuelven a votar a ladrones. Porque aquí metámonos todos. El grado de corrupción que hace que la justicia sea realmente el funcionamiento de una corrupción, de una venalidad, con las excepciones, los fallos de los tribunales. ¿Cómo es posible que lo que está cayendo la gente aguante y tolere? Cuando no, dice amén a lo que está ocurriendo. Hemos llegado a un nivel, esta es nuestra situación. Y me queda el tercer lado, la situación económica que estamos viviendo. Después podré extenderme si me preguntan. Tengo que ser ágil para que la conferencia no dure muchísimo. La crisis actual es la más grave de las que ha habido nunca en el mundo. Hasta ahora el primer puesto se lo llevaba la crisis del año 1929, la famosa crisis del crack de Nueva York. Hubo suicidios en masa. Esta es superior, es mayor, es muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque esta crisis no es una, hay por lo menos 5 o 6. La primera, esta es una crisis económica. ¿Y por qué una crisis económica? Es muy fácil. El sistema capitalista funciona en base a 3 ideas muy claras. El mercado, que no sabemos lo que es el que reparte la riqueza. La gente invierte en lo que da dinero. ¿Y quién decide esto? No, el mercado, la bolsa, se ha venido abajo. Y son los propios capitalistas los que están pidiendo al Estado: intervenga usted, corríjame esto. Segunda idea, la competitividad. Todos los países tienen que exportar más que importar. Esto es imposible. Si todos los países de la Tierra exportan más que importan, esto no es posible, a no ser que le vendamos a los habitantes de Marte o a los habitantes de la Luna. Pero esa contradicción, que era tan sencilla, no han sabido explicarla. ¿Qué era la competitividad? Pues lo voy a decir a ustedes. La competitividad ha sido el modelo de crecimiento español basado en el ladrillo y en los salarios bajos. Es decir, el ladrillo, la corrupción institucionalizada que el Parlamento Europeo acaba de aprobar con el voto contra del Partido Popular y el Partido Socialista españoles, un informe de la diputada Margaret Auken que denuncia todos los casos de horror ocurridos en la costa de Murcia, de Andalucía y del País Valenciano. Claro, como se ha ido edificando sin contar con una estructura, ha llegado el derrumbe. Esa fue la política económica por la que se apostó. Y la segunda, por los salarios baratos. La media de los salarios españoles está un 34% por debajo de la media europea. Y aún así se dice que hay que seguir bajando los salarios. Pero para que ustedes vean cómo nos hemos embotado, no digo la conciencia, los oídos, voy a exponer a ustedes las cosas que escuchamos como normales. Ustedes saben que muchas de las reformas del mercado laboral que empezó Felipe González y continuó agravando aún más José María Aznar, pues decía que el despido improcedente, es decir, si un juez
dicta que el empresario ha despedido al trabajador de manera improcedente, pues no nos dice que lo admita, que lo puede despedir pagándole 45 días de indemnización. Y lo hemos tragado como algo normal. Y los contratos basura, y las horas extraordinarias que no se pagan, y que las mujeres no cobran el mismo salario que los hombres haciendo el mismo trabajo. Esto se ha instalado entre nosotros como algo normal. A mí me gustaría decirle a cualquier sindicalista que esté aquí, que si yo lo que estoy diciendo ahora y que él sabe mejor que yo, esto lo digo yo hace 25 años, él sale y me ahorca en una farola. Pues está pasando, compañeros sindicalistas, está pasando, como hemos ido retrocediendo. Pues bien, ese modelo se ha venido abajo. Y claro, falta la tercera. Se ha venido abajo porque hemos partido de una idea errónea en la que hemos caído como caían aquellos indios cuando iban los españoles y le daban baratijas. La siguiente: ha habido un concepto que dice que para vivir bien tiene que haber crecimiento sostenido. ¿Qué es el crecimiento sostenido? Producir, 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 producir. ¿El qué? Hay un informe de la Comisión Europea estremecedor. Aunque les parezca raro, mis palabras son reales. Dice así: es conveniente que el Reino de España incorpore a su Producto Interior Bruto los beneficios de la droga y la prostitución. Sí, voy a explicar. ¿Por qué? Hay países que lo hacen. El Producto Interior Bruto es la suma de todo lo que se produce en un país. Los astilleros, las lechugas, los tomates, los salarios de los médicos, de los profesores, los salarios de los trabajadores, los que hacen botellas, en fin, todo lo que se produce en un país se va sumando y al final da una cantidad. Y se dice, el Producto Interior Bruto tiene que ir creciendo constantemente, pero nadie pregunta qué es lo que se está fabricando. Entonces, en Europa, como hay países que declaran el dinero que les entra por narcotráfico y el dinero que entra por prostitución, ¿por qué? Porque, claro, los países pagan su cuota a la Unión Europea en función del Producto Interior Bruto. Oiga usted, España, diga usted cuánto entra en el Producto Interior Bruto por la prostitución y la droga para que pague usted más. Esto está funcionando. ¿Qué ocurre? Que el producto puede subir. El Producto Interior Bruto ha crecido en España, pero fabricando bombas o haciendo tomates. ¿Ha sido haciendo coches? ¿Hay más niños en las escuelas? ¿O fabricando bombas de racimo? Eso no se explica. Al final hay una cifra. Por eso, en el año 1986, cuando yo era candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, el Producto Interior Bruto del campo de Gibraltar, el primer elemento del Producto Interior Bruto era el narcotráfico, en sus dos versiones, al por mayor y al por menor, la papelina. Bueno, esto se ha venido abajo. Crisis económica. Una crisis económica que ha ido ligada a una crisis financiera. Pero crisis financiera no solamente por los préstamos que han hecho la banca americana y la española, porque ustedes aquí en Lorca a lo mejor tienen unos ahorritos, lo meten en la caja de ahorros, y ustedes saben dónde van esos ahorros. Porque al meterlos allí, la caja de ahorros tiene que devolverle el día que usted vaya a sacar el dinero, pero para que la caja gane dinero, ella tiene que operar con eso. ¿Ustedes saben si el dinero de Lorca se ha manipulado en Ohio, en Massachusetts, o qué diría yo, en Nueva Orleans? Se han invertido en fondos que han caído abajo. Por eso se llaman productos tóxicos, productos contaminados, que ya van por la cifra de $1 trillón, para que lo tengamos la idea clara. Claro, eso junto al hundimiento de la construcción, donde las cajas de ahorro españolas están trincadas. Vean ustedes lo que ha ocurrido en la Castilla-La Mancha y las que van a venir después. Han empezado crédito a la construcción, alguna vez tenían que pararse los pisos, porque ¿quién lo iba a habitar? Entonces están enganchados. Pero hay más crisis. Junto a esa está la crisis alimentaria, que no solamente es un problema de los países emergentes, donde las grandes multinacionales le han dicho, mire usted, en vez de cultivar patatas y tomate y lechuga para que ustedes coman, quiten las cosechas y siembren soja o siembren maíz para que yo haga de esto biocombustible. Y se han encontrado estos países que aparece hambre porque las multinacionales le están diciendo lo que tienen que sembrar. Pero no vayamos lejos. ¿Me pueden ustedes explicar cómo es posible que nosotros importemos leche y después nos digan que no podemos producir más? Esto pasa aquí. ¿O qué pasa con los tomates murcianos? ¿O los tomates almerienses? ¿Qué pasa? No hay consumo aquí. Ah, que vienen de otro sitio. Bueno, pero podemos aborcar. Esto se llama la soberanía alimentaria. Pero hay otra crisis, la energética. El último trabajo de un catedrático de Economía de la Universidad de Bilbao plantea que hay petróleo para dentro de 70 años.
y que habrá que producir otro tipo de energía, porque cuando no haya petróleo, pues veremos a ver qué pasa con los frigoríficos y qué va a pasar con muchas cosas y tenemos que irlo. Es decir, hemos agotado la ubre de una vaca y no hemos pensado que la vaca se moría y venga a ordeñar sin tener presente que tenía que haber otras vacas o otra alternativa. Junto a eso hay una crisis ética de valores. Miren ustedes, se ve normal que se robe. Y yo cuando he visto que poblaciones en Andalucía han vuelto a votar al mismo alcalde ladrón, digo, es que la población tiene su parte de culpa, la que le toque. Se ve normal. Hace bien, yo también robaría. O lo que es peor, todos son iguales. Y lo dice la gente y lo lleva razón. Porque la gente conoce a gente que no son iguales. Lo que pasa es que lo dice para poder justificar ella sus propios robos. ¿De qué manera? Porque el robo general pasa como ese pasaje del Evangelio. Estaba el rico Epulón comiendo manjares, poniéndose, cebándose con otro, y el pobre Lázaro estaba allí y le caían unas miguitas. Y entonces el Lázaro decía, qué bien vivimos con las miguitas que me caen. Mucha gente comiendo de las miguitas del festín que se ha oído abajo, decían que estamos viviendo bien. Y por tanto soportaba y aguantaba con la conciencia encallecida el tema de la corrupción. Todo se ha venido abajo. Y se ha venido abajo, y ya termino esta parte para entrar en la materia de la propuesta. Miren ustedes para que tengan una idea. El debate del Estado de la Nación, que yo, aun a riesgo de mi corazón, nunca me lo pierdo, es una de mis obligaciones. Para empezar, eso no es debate del Estado de la Nación. El público lo ve como una lucha de fútbol o un combate de boxeo. No reparan las razones, sino quién ganó o quién perdió. El presidente Zapatero ha hablado de la siguiente medida. El que vaya a comprar un coche, el gobierno le da 500 euros, la comunidad autónoma que quiera le da 500 euros y la casa que fabrica coches 1.000 euros. Muy bien. ¿Y qué pasa con los otros coches? Aquellos que tengan hasta un nivel de ingresos pueden ir a solicitar una declaración fiscal a la hora de pedir un préstamo, una hipoteca. Vayan ustedes ganando 20.000 euros al año, que ya es ganar para algunos, y pídale un préstamo a la banca como está. Pidan, vayan mañana a pedirlo, a ver si se lo dan. Pero no solamente eso, pone una serie de medidas que son importantes sobre el tema de medio ambiente para crear puestos de trabajo. Pero el problema de una política económica no es como repellar o hacer unas chapuzas. El problema es cuál es el planteamiento de la casa. Si ustedes quieren construir una casa, tienen que tener claro cuáles son los cimientos y cuál es la estructura. Y a partir de después empiezan a hablar de los adornos. Lo malo es cuando ustedes, la casa, solamente hablan de adornos. Desde mi punto de vista voy a explicar cuáles son las medidas que en estos momentos son necesarias. Brevemente. Primera, para poder salir de la crisis hay que tener recursos. Y esto significa una reforma fiscal que los que más tienen tengan que pagar. Y significa además que se persiga por sangre y fuego a todos los que están evadiendo impuestos. Esto está clarísimo. Y por tanto acabar con los paraísos fiscales. Las figuras como un Julio Iglesias y otros cantantes extraordinarios son muy patriotas pero que pagan impuestos, no los pagan fuera, eso ya no se puede admitir. Por tanto, primera medida, una fiscalidad fuerte. Pero teniendo en cuenta la población que cuando dicen vamos a bajar los impuestos, la gente se lo cree. Porque no le preguntan, oye, ¿a quién se lo bajan de verdad? ¿A quién le han bajado los impuestos? Si te bajan a ti €1, ¿cuánto le están bajando al Banco de Santander, por ejemplo? Bien, primera medida, una fiscalidad fuerte. Segunda medida, hace falta crédito, claro. Hace falta, las empresas, sobre todo medianas, los autónomos y familias necesitan dinero. Y que lo paguen, naturalmente. Vayan ustedes a la banca, se acabó. Aquí hay dos medidas. O crear una banca del Estado, que ya la propusimos Izquierda Unida y ahora Cayo Lara lo está proponiendo, una banca del Estado, con lo que entonces propusimos la Corporación Argentaria, la Caja Postal de Ahorros, el Instituto de Crédito Oficial, o simplemente nacionalizar la banca. La Constitución lo permite. De modo que si no se hace es por falta, diríamos, de valor. Tercera medida, junto a las dos. No he oído a ningún ministro de Industria en los últimos 15 años, salvo el que voy a citar, decir cuál es la industria española, cuáles son sus proyectos. Se cierran industrias,
Se cierran astilleros, se cierran fábricas. ¿Cuáles son las que se abren? La última declaración que oí fue el ministro Echegaray, en los años 90 y tanto. Dijo, la mejor política industrial es la que no existe. Entonces, ¿qué hace un ministerio de industria? ¿Dónde está la creación de industrias alternativas? Oigan ustedes, ¿es que no hay más industria que la de automóvil? ¿Por qué no se llama diversificar la producción? ¿Por qué no planteamos una planificación que permite la Constitución que hable del tipo de industria? Callaos. Y cuarta, hay una veta de puestos de trabajo importantes en los siguientes frentes. Sabemos que la asistencia social va a necesitar, por el peso de la edad de los trabajadores y la población media, asistentes sociales. Muchos son puestos de trabajo. Hace falta más docentes, hace falta más médicos, hace falta gente que trabaje en medio ambiente, reciclaje de aguas, repoblación forestal, cuidado de los campos para que no se queden las hierbas y estallen los incendios. Es decir, toda una panoplia de lo que se llama economía basada en la demanda que crea puestos de trabajo. Pero para esto hace falta dinero, política crediticia y tener un plan exacto. Esto ha brillado por su ausencia. Esta es la situación. Y ahora es cuando yo hablo de la República. Porque si la República no es la respuesta a esto, yo no estoy aquí en Lorca, estoy mejor en Córdoba. Si la República no entra a atacar estos problemas, ¿para qué queremos una República? Quiero decir con toda claridad que yo no molesto horas de mi vida en hablar de una República simplemente para quitar a Juan Carlos y poner a un presidente de República. Es que no me molesto. ¿Por qué? Porque uno de los peligros que hay en cierto republicanismo, no soy monárquico y quiero ver al rey fuera del trono, pero no es el principal problema. Esa es como la guinda que corona el pastel. Cuando ya ha hecho el pastel, pues señor, tome usted el tren del AVE y a su ilustre familia, vayan ustedes a Irún con mucho cariño y vayan ustedes fuera. No es el primer problema. El primer problema es ¿qué república se quiere? ¿Para qué? ¿Con qué medidas? Y cuando terminemos de construirla, el tema del rey se irá, no hace falta ni decirle que se vaya. Pero es el último problema. Por tanto, la respuesta a qué república queremos es empezar a construir república. Pero qué república queremos no es una carta a los Reyes Magos. Cada uno de ustedes, y ustedes hombres y mujeres que están aquí, en su conciencia tendrán que decirlo, si quieren. No es un problema que yo traiga aquí, saque el muestrario de repúblicas, ¿qué le parece? No soy un vendedor de nada. Voy lanzando ideas para que pensemos qué república queremos construir. Repito, para mí una república que tenga muy claro que estos problemas del pasado, los problemas de la transición y los problemas económicos y sociales le tiene que dar respuesta. Si no, ¿para qué sirve la república? Y en función de eso, mi idea de la república se estructura en torno a 7 ejes, pero una consideración previa que para mí está en el origen de un profundo cambio. Seguramente ustedes han oído en las conversaciones familiares, en el trabajo o en los bares con los amigos, no, aquí la economía es la que dice lo que hay que hacer. Yo por mis escasos conocimientos, cuando hice licenciatura de Historia, hice 3 cursos de Historia de la Economía y bueno, algo aprendí de estas cosas. Siempre he visto que la economía, yo no conozco a esa señora, no la he visto en la calle. He visto bienes que se producen, gente que gana dinero, salarios que se pagan, beneficios, pero yo no he visto a la señora economía. Sé que es una ciencia que tiene a unos señores y una señora que son los y las economistas, ¿de acuerdo? Pero cuando decimos que la economía diga, estamos cometiendo un error. La economía no es una ciencia de fines, sino una ciencia instrumental. Es decir, de la misma manera que ustedes, si quieren hacerse mañana un chalet, le dicen al arquitecto, yo quiero un chalet, pero le van ustedes explicando al arquitecto cómo quieren el chalet. Quiero que aquí esté el comedor, allí la sala de estar, allí los pisos. Ustedes tienen una idea. Y le dicen al técnico cómo quieren la casa. El técnico podrá poner algunas pegas, pero el técnico tiene que hacer la casa que ustedes le digan. Pues el economista exactamente igual. ¿Quién decide la economía de un país? El país. Y a partir de ahí, obedeciendo las instrucciones, los economistas desarrollan con su ciencia y su técnica la propia ley económica. Si no estamos, porque claro, la economía que ahora mismo hay es la economía del beneficio inmediato. Ustedes mismos, si han tenido un pequeño ahorro, ¿dónde lo han invertido? ¿Dónde se generaba riqueza?
donde se vengan a pedir más beneficios. Ustedes, los que tengan un fondo de pensiones, ¿por qué han invertido dinero en un fondo de pensiones? Porque esperaban que en su día tuvieran un fondo de dinero cuando ustedes se jubilaran. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Ustedes no lo saben. Ustedes han esperado. ¿Cuántos españoles se han quedado estafados con los famosos fondos de inversiones? Se han quedado pillados porque esperaban el cuerno de la abundancia. Por tanto, el principio fundamental es que la economía es una ciencia instrumental, que tiene sus leyes, que tiene sus métodos, que tiene sus procedimientos, pero siempre al servicio de una decisión de entidad superior. Y bien, los 7 ejes con los cuales termino mi exposición y paso a que ustedes me pregunten. Primer eje: no hay una Constitución del siglo XXI y obviamente republicana sin que incorpore la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo sé que la Constitución española incorpora parte de los derechos humanos. Es más, reconozco que la actual Constitución, junto con la portuguesa, es la única que en toda Europa habla en un artículo solo del medio ambiente. Pero, igualmente que digo que en los famosos derechos humanos de la Carta aprobada el 10 de diciembre de 1948, que para mí son de obligado cumplimiento, hay que incorporar los derechos medioambientales, paso a leerles a ustedes unos cuantos artículos, porque cuando se habla de derechos humanos, yo he visto incluso entre gente nuestra sonreír diciendo, menuda medida burguesa o pequeño burguesa. Esta declaración, que todos los países del planeta Tierra se han comprometido a cumplir, en concreto el Reino de España, a través de la firma del presidente de gobierno Adolfo Suárez González, el 27 de julio de 1977, es un compromiso de cumplir esta declaración. Que no se cumple, eso es otro problema, pero yo creo que una Constitución tiene que incorporarlo. Tiene, aparte de los derechos políticos, los derechos sindicales, tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo en condiciones equitativas. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual, sea mujer o sea hombre. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y, lo más gracioso, y a vacaciones periódicas pagadas. Vamos a decirle esto a lo de los contratos basura. Bien, y hay más cosas. Por tanto, que una república tiene que coger esto, hacer lo suyo. Es verdad que en la actual Constitución se habla de esto, pero de una manera muy lábil, muy deslizante, pero no solamente esto. Hay un artículo que no me niego a leerlo, es breve, porque está en el meollo de lo que está pasando en nuestro país. Se ha comentado, ¿y qué pinta Garzón metiéndose en el tema de las torturas en Guantánamo? ¿Pero qué pintan los jueces españoles metiéndose en lo que ocurre en otro país? Artículo 28. Toda persona, ustedes y yo, tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Antes dice no tortura. Por tanto, cualquier juez de cualquier país del planeta Tierra tiene derecho a intervenir judicialmente en cualquier otro país cuando hay casos en que se violan estos derechos humanos. Y si no le gusta en España, que no lo firme. Otra cosa es que no se puede hacer porque el gobierno americano diga que no, pero estoy hablando del derecho, estoy hablando de la fórmula jurídica. Por tanto, para mí, este es el primer eje de la Constitución republicana. El segundo eje, son 7 y seré breve. El segundo eje para mí es democracia. Claro, ocurre que al hablar de democracia, automáticamente, por los malos ejemplos recibidos, todo el mundo pensamos en la urna. Voy a olvidarme de las urnas y voy a sentar una serie de principios que tienen que quedar claros.
La Constitución de 1978, la actual, vigente en nuestro país, habla que los partidos políticos son el instrumento de participación en la vida política. Sí, pero afirmo, yo que soy miembro, incluso dirigente de un partido político, que el sujeto importante de participación son los ciudadanos y después, en segundo lugar, los partidos políticos. Y esto es muy importante, porque los ciudadanos participan en política no solamente votando, organizándose, asociando, demandando, exigiendo y cumpliendo, y elevando el nivel cívico y el nivel ético. Esto debe estar claro en una república. La ciudadanía como sujeto fundamental de la actividad política, y los partidos políticos también, porque estamos organizados en torno a ideas y a visiones del mundo. Este es un cambio muy importante que significaría cambiar aspectos de la actual Constitución, en el meollo de la misma. Más cosas sí, cambiar la ley electoral, pero les voy a decir un cambio muy importante. En el informe Auken, es decir, el informe de esta diputada del Partido Socialista Popular danés sobre las barbaridades que se han hecho en el litoral andaluz, murciano y valenciano, reconoce la mujer los esfuerzos desesperados que han hecho algunos defensores del pueblo para combatir esto. Y voy al grano. La Constitución de la Tercera República, de mi punto de vista, debía haber la figura de un defensor del pueblo, pero elegido directamente por el pueblo. Y me tomo de una medida lejana el papel de los tribunos de la plebe de la época romana. Aquellos con un poder especial que pueden llevar ante tribunales o pueden obligar al Parlamento que debata, sabiendo que el Parlamento es el que hace leyes y que los jueces son los que hacen las sentencias. Eso no lo olvido. Pero hace falta un poder de extracción popular no nombrado por las cámaras que pueda intervenir y denunciar los casos de corrupción y lo que fuere, y sacado de la urna con los ciudadanos, sabiendo que en el Estado habitual democrático el Estado tiene tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero la contrarréplica de un poder emanado del pueblo, que es la figura del defensor del pueblo con poder, esa es necesaria. Cambiar la ley electoral, cambiar el concepto de inmunidad, que por ejemplo, que el referéndum en España, el referéndum se puede decir que sí o que no, pero no es obligatorio que lo cumpla el gobierno, que el referéndum sea vinculante. Son una serie de reformas, yo tengo 29, que son las que había que tomar para hacer una democracia. Ahora bien, aquí hay otro problema que hay que ver: el papel del ejército. Evidentemente, los que aspiramos en un sueño que alguna vez creemos que sí hay un papel defensivo de ejército para defender la independencia del país, pero que también se puede ir girando hacia otro tipo de labores importantes. Hay tareas hoy que vemos todos los días en el caso de catástrofes naturales, riadas, terremotos, situaciones que exigen hombres y mujeres con una gran capacidad técnica. Un soldado de hoy, como un bombero de hoy, no es como hace tiempo, Tienen que saber dominar determinadas cosas. Y que además tengan un concepto de la disciplina, del deber. Es decir, aquello que cuando Calderón de la Barca hablaba del ejército decía una religión de hombre honrado. Pues simplemente un compromiso de disciplina con una tarea. Ese puede ser el ejército del futuro. El que se pone al servicio de tareas humanitarias, con un uniforme, si les gusta, con una disciplina, con un sentido de entrega. Esto es la apuesta por la paz. Va desde la posición ante la OTAN y ante la política de armamento, de fabricación de armamento, hasta el propio giro en el concepto del ejército. Naturalmente, estas propuestas que estoy haciendo, que verán la luz como libro dentro de un año, año y medio, son para debatirla. Esta es la propuesta que yo hago para que se debate y que la gente pueda decir qué opina. La cuarta línea es la laicidad. La Iglesia y el Estado tienen que separarse. Pero les voy a dar a ustedes un ejemplo que pasa desapercibido para indicar el papel que en estos momentos hay de sumisión. Cuando Su Santidad Benedicto XVI vino a Valencia, yo soy de los que dicen que el Papa debe ser recibido por el jefe del Estado y por el presidente de gobierno. Faltaría más. Es una figura importante, es el jefe del Estado Vaticano, pero lo recibe el rey en la zarzuela y el presidente de gobierno en la Moncloa. El que el jefe del Estado y el presidente de gobierno, como dos dominguillos, vayan a recibir al Papa en Valencia, me pareció deprimente.
Papa se le recibe con todos los honores, su dignidad, pero en la Zarzuela y en la Moncloa. Él va allí. Esta posición de las dos máximas figuras, el jefe del Estado y el presidente de gobierno, no es una excepción. Constituye una serie de cosas en desacuerdo con esta tibia constitución nuestra. ¿Qué pintan los soldados y la Guardia Civil desfilando en los pasos de Semana Santa? ¿Qué pintan los castrenses, los capellanes castrenses? ¿Qué pinta nuestro rey, que como jefe del Estado hace una ceremonia fúnebre a los muertos en un atentado en una misa? ¿Qué tiene que ver el Estado con la celebración de la misa? ¿Qué pinta ahí el rey en esa? Que vaya él como privado, tiene derecho. Pero claro, todo esto manifiesta un estado de situación en la cual se está soltando dinero a la Iglesia Católica de varias maneras. Y sobre todo cuando en el año 79 la Iglesia dijo que ya no iba a permitir más, menos mal que dijo que no iba a permitir más. Y donde se da el caso curioso que estamos haciendo algo que va contra la justicia distributiva. Ustedes van a declarar impuestos. Ponga usted una cruz. Y ustedes ponen una cruz en la Iglesia y una cantidad, un tanto por ciento de lo que ustedes van a pagar, se lo dan a la Iglesia. Ah, mire ustedes. El dinero que ustedes tienen que pagar, ese va todo al Estado. Y si usted quiere dar un dinero de su bolsillo, póngalo, lo que usted quiera. Porque si no, el dinero del ciudadano se hace a un Estado que debe ser laico, para que ese Estado haga su servicio. Pero si ese propio Estado, diciendo tú eres libre, te dice que le des a una parte a la Iglesia, le estás quitando el dinero al Estado. Dáselo de tu bolsillo. Y si en un momento transitorio, porque la Iglesia tiene funciones de salud, de lo que sea, hay que hacer un convenio en un momento transitorio para determinadas funciones, hágase, pero un convenio retirándose de esta existencia del catolicismo como norma oficial, que no lo es según la Constitución, pero en la práctica sí lo es. Pero no solamente eso. Un Estado laico es el que debe distinguir perfectamente los ámbitos de la ciudadanía. Yo moriré defendiendo que la Iglesia Católica tiene derecho a dar su opinión sobre lo que le parezca. El aborto, lo otro. Pues sí, señor. También defenderé que yo tengo derecho a opinar sobre lo que dice el Papa. De tú a tú. Esta es la democracia. Igual. Y por tanto yo no impediría que la Iglesia Católica, si pide los permisos correspondientes, haga una protección. 40. O que haga un acto de una coronación de una virgen si pide los permisos y atiende el tema. Pues sí que lo haga. Como cuando los sindicatos piden una manifestación. Désele. Pero eso no significa la serie de actitudes que van volcándose en la política que se está haciendo en estos momentos. Pues laicidad. Y para eso no me tengo que ir muy lejos. En la tradición de la Primera República y Segunda República la cosa era clara. La Iglesia queda separada del Estado. No habrá subvenciones de ninguna institución a la Iglesia Católica. Punto. Ya no queda. Bien. Y quedan tres más. Para mí hay un concepto que lo está diciendo mucho la derecha, pero yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo desde la izquierda, que se llama austeridad. Lo que pasa es que cuando se dice en algunos sitios la austeridad significa bajar los sueldos. No. Nosotros hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Hemos estado derrochando a manos llenas. Pero hay un problema. Si esta Declaración Universal, que está hecha para los 6.500 millones de habitantes del planeta, yo no defiendo esto solamente para los españoles. Yo defiendo esto para el último ciudadano de Zambia. Porque en estas cosas yo tengo un concepto de patriotismo muy especial. Para mí, alguien que detente el poder económico, aunque tenga el carnet de español, no me siento compatriota de él. Yo paso a ver otras cosas. Pues bien, significa que tenemos que empezar a plantearnos el concepto de austeridad. Vamos a pisar tierra. Hace años leí un estudio en el que no existía el euro todavía, en el que si pasásemos un plumerito, no una garlopa, ni un cepillo, ni una escoba, un plumerito, por los gastos superfluos de las tres administraciones del Estado, la central, la autonómica y la local, había 4 billones de pesetas. ¿En qué? ¿Vamos de la mano a pasear por cualquier ayuntamiento? ¿Diputación? ¿Comunidad autónoma? ¿Gobierno central?
¿Qué tal si vemos la cantidad de cargos y carguetes en ayuntamientos? ¿Qué tal si hablamos de los gastos y fastos en operaciones de cultura que transforman la cultura en espectáculo? Los derroches. ¿Qué tal si hablamos de las administraciones que le encargan a ingenieros y arquitectos de empresas privadas aquellos que no quieren obligar a sus ingenieros y arquitectos que cobran la paga que hagan? Yo lo he visto en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que los grandes proyectos de Renfe se le encargaban a empresas privadas y allí ingenieros y arquitectos que habían ganado una oposición y que eran magníficos, brazo sobre brazo. ¿Por qué no llegamos a decir, mire usted, los ayuntamientos van a hacer esto, las comunidades autónomas esto y el gobierno central esto? Pero es que se reduplican funciones. Hay que llegar a un acuerdo de ver este Estado cómo cada cual asume su parte de responsabilidad, tanto en el urbanismo como en la hacienda, como en los ferrocarriles, aquello que se diga. Y cómo cuando una institución hace algo, no tienen por qué hacerla las demás. Y sobre todo el criterio de austeridad es que los fondos públicos son sagrados, que hace falta invertirlos para que la gente tenga lo que necesita, pero actualmente hay derroche. Pero además, aquellos que se sientan llamados por el medioambientalismo o la ecología, les tengo que decir que el futuro es de austeridad, que el use y tire plásticos y botellas ya es imposible ante un planeta que se está muriendo. Y se imponen, por tanto, otras medidas. El saber reutilizar, el regar con agua que no sea potable en determinado momento. ¿Por qué se tiran cosas? Porque hemos creado una civilización de usar y tirar para que continúe la rueda. Pero estamos acabando. Entonces se impone el criterio de austeridad, la reutilización. ¿O es que ustedes por la Edad Media, yo soy quizás de los mayores que hay aquí, pero otros más jóvenes que yo, no recuerdan otras épocas en las que se vivía de otra manera, sin pasar hambre, que eso es fundamental, con otros conceptos? Estamos instalados en la sociedad del derroche, del use y tire, en la sociedad de no saber de dónde vienen las cosas. Pues eso tiene que acabar. Porque miren ustedes, que los 6.500 millones de habitantes del planeta Tierra vivan como hemos vivido nosotros, eso es imposible. Y como por principio tenemos que decir que todos deben vivir bien, aquí se impone un verbo, ¿eh? Ese verbo se llama repartir. Pero repartir sabiendo que para vivir hay que tener una casa, un techo, vestir, comer, tener la cultura, el médico, tener la escuela, tener el transporte público, tener aquellas cosas que son necesarias. Pero encima derroche o una cultura alienante, no. Una televisión que solamente está lanzando lo que está lanzando, y podríamos hablar de la televisión de otra época, esto le llamo yo austeridad. Simplemente saber qué dinero tenemos y cómo lo vamos a utilizar. Y quedan dos líneas más que ya voy a cortar por si alguien me pregunta. El Estado que yo propongo es un Estado federal, pero que deje las cosas claras. El Estado federal para mí es un Estado unitario. Yo soy partidario de lo que se llama en algún lenguaje que no comparto la unidad de España. Soy partidario. Soy partidario de la unidad del Estado español. Pero claro, expresado por sus habitantes, colocándose ante el dilema de que se mojen en determinadas comunidades autónomas qué es lo que quieren, hasta cuándo se responsabilizan, cómo lo van a hacer, y teniendo en cuenta una cosa, que en un Estado federal, el gobierno federal, como el de Estados Unidos, tiene una serie de políticas que no puede dejar. La primera es las directrices de la política económica. La segunda es las directrices de la política social. Por supuesto, la política internacional, la política de defensa, está claro, las líneas maestras de la justicia, pero hay una serie de líneas que forma esa federación, en donde, y lo hablo por el famoso cantonalismo y por esa tendencia que hay en España a buscar siempre el ombligo de mi pueblo, y tiene una explicación histórica, hay que empezar a pensar ya esto que se llama España si lo queremos construir, porque la historia nos enseña muchas cosas. La primera vez que en España se habla de nación no fue con los Reyes Católicos, eso es mentira. Fue en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz proclaman la nación española, pero no la nación española que iba desde los Pirineos a Gibraltar o Canarias, no. La nación española como la soberanía del pueblo. Es la primera vez. De tal manera esto es así
que el primer rey de España, llamado así, fue Amadeo de Saboya. Hasta entonces no se llamaron reyes de España, la monarquía, los reyes de las Españas, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando la Revolución de Cádiz, o mejor, la Constitución de Cádiz, es aprobada y se lanza el nuevo mensaje de construir la nación española, se pone enfrente de aquella política la Iglesia y toda la reacción al grito de vivan las caenas y muera la nación. Y es curioso cómo los herederos de aquellas posiciones lejanas, por supuesto, reivindican una visión que obedeció a las ideas progresistas de la época, que por otra parte la izquierda aquí tiene su responsabilidad, porque a mí me ha llamado siempre la atención, como consecuencia de la guerra civil y el tema de la bandera que podíamos hablar, cómo el concepto patria o España en la izquierda rechina, tiene su origen. Ha llegado el momento que tranquilamente hablemos de eso, pero que el pueblo que vaya a decidir tenga la idea muy clara, qué es lo que quiere, a qué se compromete, y a partir de ahí se llega al pacto federal. Y esto que estoy proponiendo para el caso español, y que repito, verá a luz en un libro, lo hago para el tema europeo. Miren, hemos estado viviendo el cuento de la lechera. Ahora van ustedes a ver la enésima reedición del cuento. Llegará la campaña electoral. Europa, Europa, Europa. Europa en estos momentos está de la siguiente manera: un cohete que sube, impulsado en un camino, no en la unión política, sino en la economía, que ha perdido la fuerza, y en estos momentos está en el momento en que la fuerza inicial está siendo compensada por la fuerza de la gravedad, y está en una situación que, si no se corrige, cae. Un ejemplo. ¿Cómo es posible que la política de Hacienda, que obliga a todos los gobiernos de la Unión Europea a que no tengan más deuda que un 3%, por cierto, España tiene un 8%, y sin embargo le dice, pero las políticas con el empleo son de ustedes? Pero vamos a ver, ¿usted cómo me dice a mí, al gobierno de España o al de Francia o al de Italia, que yo haga las políticas contra el paro si no me dan ustedes los instrumentos? Si aparte de eso el presupuesto de la Unión Europea cada vez es más pequeño. La Unión Europea hoy en día es un fracaso si no se corrige. ¿Por qué? Porque no se puede hacer unidad solamente por la economía. Cuando los europeos dicen hay que ver lo que está haciendo Obama, es que es más fácil. Obama preside un Estado federal, pero es un Estado, un gobierno, una reserva federal que no tiene solamente la misión de vigilar al dólar, sino también de vigilar el tema del empleo desde su punto de vista capitalista. Pero el Banco Central Europeo no tiene la visión del tema nada más que de la moneda. Y además no es un gobierno, son 27, con políticas exteriores totalmente distintas, que han entrado en contradicción. También llegó el momento de plantear desde la propuesta republicana un discurso hacia la construcción europea. Bien, estas son las líneas básicas de por qué yo hablo de la Tercera República. Que no me molesto en decir que hay que cambiar al rey y a qué vamos a hacer, ya veremos. No, conmigo que no cuente. El proyecto republicano va ligado a una visión de los problemas, correcta o no, pero es una visión y una serie de propuestas. Y va ligado además a lo que yo llamo proceso constituyente. A mí me daría miedo que mañana, por cualquier azar del destino que ocurre, nos encontrásemos aquí mañana con una república. Mañana. Me da miedo. Porque o la república la trae la gente sabiendo qué es lo que quiere, qué ideas quiere, o la república puede ser como cualquier monarquía, o a veces peor, o a veces peor. Así que cuando yo planteo república, no planteo el cambio en la jefatura del Estado, lo planteo, pero como consecuencia última de unos cambios que son anteriores. Si no, para mí la república de verdad no tiene sentido. Estoy dispuesto ya a que ustedes hagan las preguntas que quieran. Os vamos a rogar brevedad y concisión en las preguntas, teniendo en cuenta que se tiene que ir a Madrid ahora después cuando acabe la conferencia. Entonces os rogamos eso. Vamos a hacer bloques, la dinámica que él lleva es hacer bloques de 3 preguntas y responde, ¿vale? Miguel. Julio,
¿Qué fórmula has utilizado tú cuando ocupabas cargos públicos con concejal? ¿Fórmula de jurar prometer la Constitución y fidelidad al rey o hacías por imperativo legal? ¿Qué tipo de fórmula utilizabas? Quería preguntarle, he echado de menos de la exposición que hablara sobre la falta de separación de poder en nuestro país. Me gustaría que incidiera un poco más en un insulto al pueblo, el hecho de que haya un banco azul en el Congreso de los Diputados. ¿Hay más preguntas? Y que los propios ministros puedan ser diputados y que si le parece que un procedimiento de elección del presidente del Ejecutivo es diferente, podría beneficiar un poco a la democracia. Una segunda vuelta, por ejemplo, entre los candidatos más votados de los que se presentan. ¿Cómo debería organizarse o qué líneas de actuación debería llevar una organización local para plantear esta propuesta republicana de la Tercera República? Vamos a ver. En una época yo he utilizado la promesa, no he jurado porque no soy creyente, y he jurado la fórmula que hay. Pero en el año 2003, después de un proceso que hubo en el PC, con aquel discurso que yo di en nombre del partido, donde el Partido Comunista dijo entonces la Constitución no se ha cumplido, me siento desvinculado de ella, yo que me siento desvinculado, en el año 2003 firmé un manifiesto y me comprometí públicamente que si en cualquier momento, lo veo difícil, soy concejal o diputado, cosa que no veo, pero vamos, si hay, yo prometeré por imperativo legal. Porque en esta situación yo me considero totalmente desvinculado, no es mi Constitución, naturalmente tiene uno que acatar por las leyes, pero no es mi Constitución. Porque en aquel discurso recordé lo mucho que el Partido Comunista de España puso en este juego y lo mucho que fue estafado. Y podríamos saber aquí juego de muchas cosas. De hecho, eso fue en el año 96, han pasado 12 años desde aquello y yo mantengo esta posición actualmente. No sé si la voy a tener que desarrollar alguna vez, no creo que a mis años yo sea ni siquiera concejal, pero si hay otro acontecimiento, como yo puse mi firma, ese sería, por imperativo legal. Vamos a ver, la separación de poderes para mí es la separación del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y ahí podríamos entrar. Podríamos entrar en cómo yo no estoy de acuerdo en lo que está ocurriendo con el tema de los jueces, cómo se interfiere en el Poder Judicial, cómo existe la corrupción en ese poder y en los otros, pero en lo del Banco Azul yo no entiendo la pregunta. La pregunta es que, bueno, de hecho, del voto que el ciudadano deposita en la urna, pues donde cualquier diputado puede ser ministro, pues ya directamente el Ejecutivo y el Legislativo ya no están separados. Si no existe una separación, un presidente que nombra a su Ejecutivo y que se contraponga al Poder Legislativo y entre que se hagan de contrapeso mutuo, por ejemplo, poderes para disolver la Cámara, o el presidente disolver la Cámara, o la Cámara disolver, deponer al presidente y convocar elecciones otra vez, donde existe ese contrapoder, pues me parece que esos dos poderes no están separados. El Ejecutivo tiene capacidad legislativa porque puede cumplir las leyes y tiene el mismo poder. Pero hay otras medidas más importantes que esa. Mire usted, ¿por qué en España la moción de censura es constructiva? Es decir, si yo quiero que cambie el presidente de gobierno, me tengo que aliar con otros partidos para poner un programa común y nombrar un candidato. Eso es imposible, porque no hacemos como en la República. Se hace una moción de censura y se vota, y el presidente deja de ser presidente. ¿Por qué, como en la República se hacía, no se puede remover desde el Congreso de los Diputados a un ministro? Porque dice, el ministro lo nombré yo. Sin embargo, se podía remover a través de un procedimiento que no es sencillo, pero existe el procedimiento. Pero hay más cosas, más cosas. Esto entra en la parte que yo hablo de democracia, lo que pasa es que eran no sé cuántas medidas. ¿Por qué los jueces no entran a juzgar cosas que se hacen en las fuerzas políticas? El funcionamiento de las fuerzas políticas debe ser democrático, dice la Constitución. Y si en una fuerza política el funcionamiento es democrático, el juez tiene que intervenir. Y que no me digan que es un juez burgués, que ya me conozco la canción. Intervenga. ¿Por qué
el funcionamiento de las fuerzas políticas, no hay un sentido más democrático. Eso es también. El que se elija a una persona que sea diputado como ministro, yo es que sería una medida a tomar, pero yo no la veo, como pasa como las listas. Yo no soy partidario de las listas abiertas. ¿Sabe usted por qué? Porque en otro sistema, en otra época sí, pero unas listas abiertas con los medios de comunicación en unas pocas manos te hacen un candidato. Y claro, ¿qué ocurre? Yo lo he padecido. La SER, la COPE y los demás te van fabricando un candidato, una alternativa. Entonces, en ese aspecto yo soy partidario de muchas medidas. Cuando he dicho, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, yo soy partidario de que la inmunidad no se transforme en impunidad. Es decir, un parlamentario, cuando en el ejercicio de su actividad parlamentaria formula juicios y demás, en este caso, es inmune, que no impune. Pero si lo pillan en delito común, no tiene por qué tener ninguna inmunidad. Eso es un cambio fundamental. Cambio fundamental que significa el código del cargo público. Que esto sería el defensor del pueblo por extracción popular, sería decir, cuando otra cosa es quién le pide cuentas a los gobiernos cuando no cumplen las promesas electorales, que esto sería importante, o por lo menos que se explique. Así que yo eso no he reparado nunca. Es eso digo, pero vamos, lo tendré presente y en la próxima vez, si estoy de acuerdo, lo verá usted en el libro. Si no, no, ¿eh? El presidente del gobierno debería dejar de ser diputado y pasar el siguiente de la lista. Sí, pero vamos, espera usted, para mí hay otra cosa más urgente, que digo que me lo llevo en la memoria. Y la última que es, ¿cuál es la última? ¿Cuál sería, según usted, la mejor manera de defender los valores republicanos desde el individuo y desde el propio colectivo, como puede hacer una organización de Izquierda Unida a nivel local? Pues mire usted, yo acabo de hacer una propuesta. Esta propuesta yo la he defendido en el seno de Unidad Cívica por la República. Llevo explicándola 6 años. Y digo, ahora discutirla. Todavía no la he visto discutir. Es decir, gusta mucho oír hablar de la República, pero yo aquí una serie de medidas, algunas pueden ser desastrosas. ¿Por qué no se discuten? A través de una red, de una creación de redes. Porque lo acabo de explicar. Si la República no viene como consecuencia de un estado de conciencia, sabiendo la gente lo que quiere, yo ya sospecharé mucho de esa República. Por eso voy por ahí matándome, explicando mi propuesta, pero que no es mía, como saco el muestrario, ahí va. Que yo sepa que hay un compañero de Unidad Cívica por la República, el compañero que ha traído el himno de Riego. Bueno, pues se puede organizar aquí un debate sobre esto, que lo tiene Unidad Cívica, ¿eh? Cuando salga el libro, ¿por qué no se coge ese libro y se despieza? Y se corrige. Y vamos creando conciencia a través de medidas. ¿Está la gente o no está la gente de acuerdo con que la paz sea un eje fundamental de la política de la República, significando esto y esto? Discútase, véase las pegas, que seguramente tiene muchas pegas. ¿Se está de acuerdo con el problema de la laicidad, la separación de la Iglesia y del Estado? ¿Qué problema lleva esto? Discútase. Y si se llega a un acuerdo, ya sabemos que la gente, si esto se extiende por toda España, está de acuerdo con la laicidad. Si no, yo no sé si esto que yo estoy explicando va a cuajar o no. Llevo muchos años. He intentado en el seno de Unidad Cívica por la República que se discuta. Bueno, pues de vez en cuando hay aportaciones de personas como ustedes que explican, que yo tomo nota, que después a la hora del libro pues se verán reflejadas. Y este es el drama que tenemos. El drama porque en el fondo se está pensando, bueno, ¿cuándo viene la República? No va a venir nunca, así. La pregunta es ¿cuándo la traemos? Que cambia. Y ahora, y si se está de acuerdo, y si no, pues estamos bien con lo que tenemos. Porque a mí lo que me preocupa del ambiente republicano es que veo agitarse muchas banderas. Por cierto, de la Segunda República. Y yo he venido aquí a hablar de la tercera. Ya está bien de la segunda, que ya pasó. Recojamos la herencia, pero no estemos todo el día engolfados defendiendo el santo grial de la Segunda República. Que hay que hablar de la tercera, que ya está bien de hablar del pasado. Claro, esto es un esfuerzo mental. Esto significa romperse la cabeza. Pero es que la humanidad nunca ha conseguido nada
sin tener dolor de cabeza. El lamento es una experiencia que... Y entonces, ¿qué ocurre? Que tremolamos la bandera republicana, viva la República, o ponemos verde al rey. Hombre, el rey no es un dechado de perfecciones, ni muchísimo menos, tiene muchas cosas que decir de él. Pero bueno, pues poner verde al rey, ¿y no será mejor que el rey se vaya porque hay una república, en vez de ponerlo verde? Pero nos cegamos. Yo recuerdo una intervención de un republicano, yo asistí, y se pasó la intervención hablando de las enfermedades vergonzosas y vergonzantes de los Borbones de Felipe V. ¿Y a mí qué me importa esta historia para la Tercera República? Es un fogar ante un público, pero eso no me añade nada. ¿Qué se hace con el paro de una perspectiva republicana? ¿Qué se hace con la banca? ¿Qué se hace con la industria? ¿Con el urbanismo? ¿Con la ética? ¿Con los tribunales? Eso es lo que yo quiero para la Tercera República. Y dejaría incluso en último lugar el tema de la bandera. ¿Por qué? Porque va a ser la tricolor. Eso que lo diga la gente. Pero estamos todavía... Hay un libro magnífico de Giovanni Papini que se llama Gog. Y hay una escena en la que dice: estamos viviendo siempre del recuerdo de los muertos. No estoy hablando de la operación de la memoria histórica, que estoy totalmente de acuerdo con eso, porque eso es otra cosa. Estamos hablando de la Segunda República, la Segunda República, que no, que es la tercera. Y eso exige un debate, porque nos va a afectar a todos si esa república la traemos algún día. Esta es mi obsesión. Siempre ha sido mi obsesión ir a lo concreto. Que la gente sepa lo que valen las cosas, si está de acuerdo que lo apoye, y si no, que no lo apoye, no pasa nada. Si no es posible, y les diré a ustedes algo que les puede hacer pensar. Yo fui a Almería a hablar de esto. Me invitó el diario El Mundo. Asistieron a la conferencia pues concejales de todos los grupos políticos, obviamente los nuestros, y al terminar pues el alcalde dio una cena, me invitó, yo era el conferenciante porque fue en el ayuntamiento, yo fui alcalde del PP. Y al terminar dice: bueno, voy a decir una cosa, y allí había altos cargos del PP y estaban los medios de comunicación. Quiero que sepan ustedes que hay en el Partido Popular una parte muy importante que estamos de acuerdo con la República. Dice: hombre, no la República que ha explicado Anguita, está claro. Y lo dijo públicamente. Que dentro del Partido Popular hay posiciones republicanas. No nos metamos en ver que esta derecha es como aquella. Será peor o mejor. No sigamos pensando en lo pasado. Que los enfrentamientos del presidente de gobierno Aznar y el rey están ahí. Por imponerle al ministro desde el ejército y otras cosas. Es que seguimos anclados en posiciones de derecha, izquierda, No. La vida es más compleja. Y puede que a alguien se le ocurra algún día una república que sea una monarquía, pero con el barniz de república. Por eso mi obsesión es decir, ¿qué república quiero? ¿Para qué sirve? Si no, a mí la palabra república no me sirve absolutamente para nada. Es simplemente una cosa vacía. Y ya a mis años, yo no trabajo para cosas vacías. Este es el problema de la república hoy. Los contenidos. Fulanito, gran político, ¿qué piensa? ¿Qué plantea? ¿Qué dice? ¿Qué soluciones propone? ¿Qué batallas nos convoca? Pero tenemos una tentación, hija de nuestra historia, de instalarlo siempre en las etapas heroicas. Y termino, porque es un tema que me afecta. En el seno de la izquierda somos muy partidarios de hablar de las revoluciones como momento heroico. Entran los revolucionarios en el Palacio de Invierno, qué bonito. Garibaldi coge la bandera, qué bonito. Fidel entra en La Habana. Y al día siguiente que la gente tenía que comer, ¿qué? Pero nos quedamos nada más que en el momento en que la revolución triunfa. Y al día siguiente, ¿qué hacen los revolucionarios? ¿Cómo gobiernan? ¿Cómo dan de comer? ¿Qué economía aplican? ¿Qué medidas toman? Esa es la parte de las revoluciones que a mí me gusta. Porque la otra es quedarse en el cuadro. Brillante, inmaculado, precioso. Pero bueno, ¿y qué? Y yo creo que nosotros estamos todavía como pueblo pendientes de los símbolos. Y no hemos querido entrar en lo concreto.
porque es más cómodo o porque tenemos esa tendencia a los símbolos, quizás porque seamos un país muy religioso, tal vez.